igual nadie nos va a ver. ¿Cuál es que no hay ninguna ilusión de ser, que seamos youtubers ni nada por el estilo? ¿Alguien es youtuber acá? Está re de moda ser youtuber. Me encanta, me encanta. Yo veo cada cosa en YouTube. ¿Tienen algún youtuber favorito? ¿Siguen a alguien? ¿Sí? ¿Me dicen? ¿Me comparten esa información? Yo Me- de maquillaje nada más. ¿De maquillaje? Ajá. Sí, sí, yo también. Claro, Yo ¿también de también. maquillaje? Sí, sí, de maquillaje capaz, alguno que otro de juegos, pero uno que otro en particular. Mm. ¿Qué juego me decís son? ¿Qué juego te gusta? Y a ver, juegos me gusta de todo. No sé, me puedo estar viendo desde videos de GTA hasta de juegos nuevos de, no sé, de celular. Algunos youtubers Mm. los suben no sé, hacen la jugada en la compu y los suben, no sé, me divierten, me entretengo. Ajá. ¿Y después los jugás a los juegos o solamente te gusta verlos? Algunos sí, algunos digo, uy, este está muy bueno, este sí lo voy a probar. Ah, te sirve de referencia para después Excelente. jugarlo, si querés Claro, lo jugás. Ajá. como un Mm. review. Ujú. Y bueno, es interesante lo que pasa con YouTube porque yo soy un viejardo, ya me considero viejardo, tengo 40 años y cuando yo empecé a usar YouTube, porque lo bueno de tener 40 años es que viví en la época en la cual no existía la tecnología. O sea, yo marcaba el teléfono de disco, chicos. No sé, no sé si lo entienden, pero yo en mi casa había un teléfono de disco, era un embole. Y aparte me molestaba un montón porque quería participar de algunos programas que tenías que llamar en esa época para participar del programa y tenía que marcar rápido, porque y yo después le reclamé a mi viejo, dale, comprate el de los botones, porque con este no puedo participar en los programas. Y después igual con el de los botones tampoco pude participar, porque te tenías que apurar mucho, no sé. No podía. Pero viví en esa época, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros teníamos que arreglar en juntarnos, lo arreglábamos el día anterior y decíamos, teníamos que cumplir el horario, quedamos en tal hora, y si llegabas tarde el otro se pudría esperando, no tenía manera de saber a dónde estabas. O el que esperaba, bueno, en general el otro esperaba, o la otra esperaba, yo era el que llegaba tarde. Pero bueno, la presencia de la tecnología para mí es un elemento muy importante en la enseñanza. En principio porque ya estamos en un momento para decir que hay elementos tecnológicos que están pensados específicamente para la enseñanza. Hace muy pocos años atrás, digamos 10 años atrás, que bueno, son pocos 10 años, chicos, les juro que son pocos años, eh, no existía la tecnología para la educación, o sea, aprovechábamos algunos elementos, digo, tecnológicos de la informática, digo, aclaro lo de la informática porque la tecnología para la educación siempre existió, por ejemplo, la estructura de la escuela dividida en aulas, o el pizarrón o el banco, es tecnología pensada específicamente para la educación. ¿Sí? Pero no es tecnología informática, ¿no? La TISA son otro tipo de tecnologías. O sea, en los 80 empezó a surgir en países como Norteamérica la inclusión de tecnología informática como la computadora en la educación y bueno, hoy en día tenemos un crecimiento con respecto a lo virtual gracias a la existencia de Internet eh, que ha intervenido ha generado una disrupción, digamos, en la cuestión, en el acto de la enseñanza. Y si nosotros nos ponemos a pensar en el texto de Laura Basabe y Estela Cols, en la cual vamos ingresando de a poco en el concepto de enseñanza, verán que YouTube, por más que parezca medio agarrado de los pelos, pero YouTube
se ha conformado en una herramienta de aprendizaje muy importante o de difusión de ideas, digamos, ¿no? Esta cuestión de los tutoriales que enseñan cosas son parte del concepto de enseñanza. Veremos cuáles de ellas se conforman como herramientas pedagógicas o recursos didácticos, ¿no? O cómo estos videos, por ejemplo, se conforman como recursos pedagógicos. Por ejemplo, yo para esta clase les voy a poner un documental que dura 10 minutos, no sé si llamarlo documental, una mini guía sobre Comeño, y ese video podemos decir que es parte de la millonada de videos que hay subidos a YouTube. Pero yo como docente, cuando lo incluyo para una consigna, transformo a ese video como un recurso pedagógico. O sea, nosotros como docentes somos los que hacemos que cualquier recurso se transforme en algo, en un acto de enseñanza, digamos, en un recurso pedagógico. Entonces esa es la gran diferencia, ¿no? Por supuesto que las personas que arman tutoriales en YouTube, lo que hacen de alguna manera es constituir ese tutorial en una herramienta de enseñanza. Pero cuando ese recurso pedagógico, esa herramienta de enseñanza, que puede ser un video de YouTube, está dentro del marco de lo escolar, es ahí cuando se transforma en un recurso pedagógico necesariamente, ¿no? Lo interesante es que los videos o las películas o los tutoriales pueden tener determinado fin, pero ese fin cambia en función del interés, de la selección que nosotros como docentes hacemos para ese video. Un ejemplo claro que puedo dar con respecto a esto es cuando hablamos, por ejemplo, digamos, del sistema patriarcal, digamos, ¿no? El sistema que suele ser sexista, ¿no? Por ejemplo, si agarramos una publicidad de un producto de limpieza, la empresa que diseñó esa publicidad lo hizo con el interés de que las personas compremos ese producto, ¿no? Y si la publicidad en realidad está siendo sexista, yo como docente la uso para dar un ejemplo de sexismo en la publicidad, le estoy cambiando el fin a ese video. O sea, las personas que diseñaron esa publicidad no lo hicieron con la idea de dar un ejemplo de sexismo. Lo que quisieron hacer es vender un producto, ¿no? Pero yo como docente lo tomo como ejemplo de sexismo y cambio radicalmente el objetivo que tuvo ese video. ¿Me explico? Es ahí donde se conforma como recurso pedagógico. Depende mucho, el recurso es un recurso y punto. Lo que es importante entender del recurso pedagógico es cuál es el fin que el docente le está otorgando a ese recurso, ¿sí? Otro ejemplo puede ser un rollo de papel higiénico. El rollito de cartón es un elemento que está presente en las aulas para hacer manualidades o para hacer lo que sea. El rollo de cartón es nada, es casi algo que se podría descartar, ¿no? Porque no sirve más. Pero se conforma como recurso pedagógico si hay un docente o una docente que pensó una actividad para que personas aprendan algo nuevo. ¿Me explico? Esto es un pequeño adelanto, quizás, de la unidad 3, pero bueno, ya lo veremos en profundidad. ¿Quieren que hablemos de este texto, de estos dos textos, de Laura Basabe y Estela Coles, y el texto de Daniel Feldman? Un adelantito, y si quieren, cuando terminamos, por ahí en 10 o 15 minutos, hablamos de aproximación a la práctica docente. ¿Les parece que hagamos eso?
En principio les hago una pregunta, a ver quién me quiere contestar. ¿Quiénes, quiénes ya ejercieron la docencia o quiénes están ejerciendo la docencia? Yo soy docente hace 3 años ya. Ah, Sol, ¿y qué estás enseñando? Inglés, enseño literatura inglesa, uso el lenguaje y una materia que se llama perspectivas globales. ¿Y eso dónde, Sol? En un colegio secundario bilingüe. ¿Estás con adolescentes? Sí, ¿Y cómo lo vivís? mejor que con los niños. Di clases en Ah, primaria también y me ¿viste quedo con los clases en primaria? adolescentes. Me quedo con los adolescentes toda la vida. ¿Cuánto tiempo diste clases a niñitos de la primaria? 1 año. ¿Un año? Ah, 1 año bueno, primaria y ya llevo 2 años y medio en secundaria. bien. Ah, miramos, bueno, está buenísimo este dato que me comentas. Sol. En algún momento retomaré este comentario que haces, muy interesante. Bien. ¿Alguien más está dando clases, aunque sea particulares? Yo estoy dando también. ¿Sí? Sí. A ver, Sol, Doy ¿qué estás dando? alemán desde el 2019 en un colegio secundario. Y, y también este año empecé a dar particular a una nena. Buenísimo. Así en clase, ¿a qué edades? Perdón. Y secundaria a mí me tocan normalmente primero y segundo, que son los más chiquitos, pero me ha tocado trabajar ya con más grandes en suplencias. Los de Ah, quinto, sexto, de vez en cuando. Y me tocó también unos meses jardín, que necesitaban docente y es hermoso. mira, qué lindo, lo viviste bien. Sí, por suerte sí, me hizo querer hasta un chico, pero, Ah, sí. pero sí, sí, son muy lindos. Y Son aparte apachurrables. son una ternura, son puro amor. Y aparte yo soy profesora de danza, que vi Mm, desde jardín hasta adolescentes y adultos. mm. Todo. ¿Cómo vivís lo de trabajar con adolescentes? ¿Te llevas bien con eso? Me gustan, son interesantes. Es como, también depende de la voluntad, porque tenés días que son hiperactivos, que trabajan súper bien, y días que no tienen ganas de absolutamente nada. Son como un terremoto. Son Claro, interesantes. sí, 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 sí. Están viviendo sus sensaciones a flor de piel. Sí. Bueno, qué bueno que lo puedas llevar. O sea, para mí eso, lo que comentó también Sol, tu tocaya, es que eh, esto es importantísimo. En el texto de Daniel Feldman vamos a encontrar algo con respecto a esto, que para la docencia es importante comprender los códigos que se manejan en el público que tenemos como estudiantes, ¿no? Y bueno, la adolescencia tiene sus características, la infancia, la preadolescencia tiene sus características, la infancia, bueno, tiene sus características y lo importante es que nosotros como docentes podamos llevarnos bien con eso, ¿sí? Y no es fácil, no es fácil. Para algunos es fácil porque tienen determinada, por ejemplo, Sol antes dijo, bueno, sí, la verdad que en primaria, bueno, fue un laburo complicado, pero en secundaria estoy bien. Bueno, hay algunas características que nos llevan menos esfuerzo, digamos, y nos obstaculizan menos con respecto al fin definitivo que tiene la enseñanza, que es llevar adelante una propuesta que genere aprendizaje. Y Belén me parece que iba a comentar algo, ¿no? Sí, yo doy clases particulares de inglés. Tuve niños, adolescentes, pero en su mayoría adultos. Y también doy clases grupales de grupos chiquitos en empresas. Ajá, bien, bueno, bueno. Bueno, está bueno porque es otra característica, digamos, de enseñanza. No sé cómo lo vivirás vos, Belén, o con respecto a qué pueden decir las compañeras que recién hablaron, que quizás el trabajo en enseñanza particular es un poco más libre en el sentido de que sabes qué necesita esa persona y a la vez es autónomo, o sea, la autonomía no digo que sea sencilla, porque tenés a tu cargo
decidir qué dar y en qué momento, ¿no? En cambio, por ahí, el dictado de clases en una escuela, en el entorno escolar, es, por un lado, más restringido y por el otro lado, más enmarcado, o sea, facilita un poco la tarea. No sé si lo viven así también. ¿Y alguien más está dando clases y nos quiere comentar algo? Yo. Sí, Gianna. Yo empecé dando clases particulares a adolescentes y niños también. Y ahora este año arranqué a ayudar en una escuela primaria, que es donde yo estudié, eh, en primero, y en realidad soy como un comodín porque cuando hay que cubrir alguna hora, ahí estoy yo, o sea, no estoy fija. Y nada, por el momento me está re gustando. Estoy dando alemán, pequeño detalle. Por ahora me está re gustando, no sé cómo me iría en la secundaria, porque nunca tuve la experiencia de un grupo de adolescentes, pero por ahora primaria me encanta. Bien. Y aparte de lo que ustedes están comentando, como comentó recién Gianna, es que no sé si tuvieron alguna formación, o vos, Gianna, te pregunto directamente, ¿en qué te basas vos para dar clase ahora? O sea, ¿cuáles son los elementos que tenés en cuenta para pensar tus clases? Y fue como bastante un desafío, porque aparte yo pensé que entraba, o sea, me dijeron que iba a ayudar en primero, más que nada, y entré y me dijeron, uy, faltó justo la seño de cuarto, vas vos, y me encontré con un grupo de niños de cuarto grado que ya son bastante grandes, y dije, ¿qué hago? Y más o menos como que me fueron enseñando ellos a mí, la verdad, como que, no sé, igual siento que le fui agarrando la onda, y aparte observé también a muchas compañeras, y como que fui tomando de cada una algo que me gustaba. Fui viendo también, como que me la pasé observando en los recreos y todo, cómo trataban a los nenes, cómo les decían las cosas para saber más o menos. Y, y nada, lo que más busco es tratar de mantener su atención y como traer cosas divertidas. Como es idioma, trato de buscar, no sé, canciones en YouTube, o me acuerdo las que me enseñaban a mí, o escucho que las siguen usando y las uso yo también, o llevar, bueno, tengo la suerte de que en el colegio hay pantallas, entonces es mucho más fácil buscar cosas, y en el aula, en las aulas donde no hay pantalla, trato de llevar, no sé, cartulinas o cosas así para llevar. Eso también me costó con el tema de la pandemia, como que yo quería por ahí hacer un juego o algo y se complicaba porque no podés, el manoseo y todo eso no se puede, entonces es como, fue bastante difícil, pero bueno. Claro, pensar recursos que puedan llevarse a cabo en la pantalla, digamos, de forma remota, eso fue súper complicado. ¿A qué te referís con buscar cosas en la pantalla cuando tenés en el aula pantalla? Y por ejemplo, si elijo una canción, puedo buscar un video, por ejemplo, del abecedario en alemán, cosas así. Y si no, armar algún juego en alguna plataforma. Una vez hice como un memo test con vocabulario. O también una cosa que uso mucho, que no es un juego ni nada, pero es como una ruleta. Y la uso siempre que hay que hacer una tarea o algo, porque es mucho más divertido que elegir a quién tiene que pasar. Pongo la ruleta y al que le toca, le toca. Y eso es como En la lo ruleta hace re divertido. vos la diseñaste antes para que la ruleta tenga los nombres Sí, o... sí, es un segundo, cargas los nombres y ya se hace sola. No. Bueno, está buenísimo esto porque, bueno, usted te da cuenta de que ustedes son de otra generación y tienen en cuenta estos elementos porque los tienen presentes. Piensen que los docentes que somos más viejados, tenemos que aprender a usar estos elementos, tenemos que conocerlos, tenemos que saber que existen y tenemos que además darnos cuenta que podemos utilizarlos como recurso pedagógico. Esto es lo que estaba tratando de decir recién, Gianna, que vos, como vos bien decís, la ruleta es algo es una aplicación que está ahí en internet y se puede usar para muchas actividades. Vos, al pensarla como recurso en el aula, la estás transformando en un recurso pedagógico.
estás aprovechando ese uso para generar una experiencia de aprendizaje. Y eso está buenísimo. En ningún currículum ustedes van a encontrar que tengamos que usar aplicaciones. No sé si es en la institución educativa en la cual estás vos, Gianna, es algo que se pide que hagan, por ahí. Lo más probable es que no, ¿no? No, tratan de fomentarlo porque compraron las pantallas y es como que quieren que las usemos. Úsenla, Pero, tipo, claro, como que dicen, hicimos traten el de... gasto. Sí, igual ahora con las clases virtuales y todo eso, como que ya todos las usan, todos aprendieron. Porque antes había Ah, profes que quizás decían, no, yo no sé usar, no me funciona, pero ahora es como que ya están todos ahora digitalizados. estamos todos, claro. Bueno, En donde trabajo yo sí es obligatorio en el currículo incluir una vez al mes una actividad que tenga que ver con interacción con la tecnología, digamos. Ya sea un video, un juego, lo que sea, tenemos que incluir una al mes. En la planificación incluso lo tenemos que poner todo. bien. Bueno, ven acá cómo por ahí vamos reflejando de a poco lo que la didáctica quiere decir cuando ella misma dice que es una disciplina práctica, ¿no? Porque desarrolla teoría en función de lo que sucede de manera concreta y además esa teoría nunca puede reflejar del todo la variedad que sucede en la realidad, ¿no? Que en realidad es un supuesto que deberían tener en realidad todas las ciencias. O sea, las ciencias en general dicen que su conocimiento puede ser generalizado, bueno, pero siempre tiene eso, el límite de la realidad, que la realidad es mucho más variada de lo que nosotros como seres humanos podemos contener. Y me pareció interesante lo que comentás, Shiana, en varios sentidos, eh, porque, por ejemplo, cuando ahí vos estás hablando que mucho de lo que vos aprendiste lo aprendiste sobre la práctica, como docente, ¿no? No tenés prácticamente formación pedagógica o formación en didáctica, y sin embargo vos estás ejerciendo el rol de la docencia y de manera súper legítima, ¿no? En realidad nadie podría decir lo contrario, digamos. Y la didáctica tampoco se encarga de decir si hay formas legítimas de ejercer la docencia o si no las hay. Lo que sí por ahí podemos llegar a encontrar es en el texto de Laura Basabe y Estela Cols se menciona en un momento, es que podemos considerar hablar de un concepto que tiene que ver con el concepto del buen docente, ¿no? El buen docente, y esto lo vamos a desarrollar también en el texto de Festemacher y Soltis, que por ahí, bueno, puedo hacer una introducción breve acá de estos tres textos para que después ustedes lo lean con detalle. En realidad, Festemacher y Soltis lo dejo en detalle para que lo sigamos viendo la clase que viene, en el video que voy a publicar la clase que viene. Pero en el texto de Festemacher y Soltis, así como les dije que ellos, para desarrollar la teoría, su obra, que desarrollaron, que es el concepto de enfoque pedagógico o enfoque docente, lo que diseñaron es una fórmula. Vieron que en el texto de Laura Basabe y Estela Cols estábamos diciendo que están estos tres elementos, la tríada de la enseñanza, que son el docente, digamos, la persona que personifica al docente, quien personifica al aprendiz o al estudiante, y el contenido que está involucrado en esa relación entre el docente y el estudiante. En Festemacher y Soltis lo que vamos a ver es que estos tres elementos están presentes en la fórmula que ellos utilizan, pero les agregan dos cosas más. En principio les agregan la acción, o sea, el docente ¿qué hace? Enseña, ¿sí? Enseña determinado contenido y además tiene determinados objetivos que ellos le llaman propósitos, ¿sí? O sea, el docente enseña un contenido a un estudiante con determinados propósitos.
Entonces con esta fórmula nosotros ya estamos dando un paso más dentro del concepto de enseñanza. No se trata solamente de que haya estos tres elementos básicos, que en realidad lo que define este primer aspecto que señalan Laura Basabe y Stella Coles, es que en la enseñanza, en todo tipo de enseñanza, están presentes estos tres elementos. Pero para la didáctica es necesario que avancemos más en la relación entre estos elementos. Y lo que dicen Festermacher y Soltis es que el buen docente es aquel que logra sus propósitos, logra lo que se propone. Por supuesto que en general, o sea, la generalidad del propósito tiene que ver con que el estudiante aprenda el contenido que el docente se propone enseñar, ¿no? O sea, ese sería el logro docente, ¿no? Que el aprendizaje suceda, y suceda lo más parecido a lo que el docente se propuso que suceda, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de los propósitos docentes, nos encontramos también con que la enseñanza es un intento, ¿sí? Esto lo van a desarrollar Laura Basabe y Stella Coles también. El segundo de los aspectos refiere al intento de la enseñanza. Y este aspecto es quizás de los más importantes de los que mencionan estas autoras, porque cuando nosotros decimos que la enseñanza es un intento, estamos diciendo varias cuestiones, que es, digamos que para que nosotros entendamos qué estamos diciendo con intento, tenemos que hacer como un análisis multidimensional, ¿no? En una dimensión, cuando nosotros decimos que la enseñanza es un intento, estamos diciendo que puede ser que el aprendizaje no suceda, por más que nosotros intentemos enseñar, puede ser que el aprendizaje no suceda, ¿no? Por eso la enseñanza es un intento. Por otro lado, estamos diciendo que la enseñanza y el aprendizaje son dos procesos diferentes, que van por carriles diferenciados. Por eso es importante que digamos que lo que estudia la didáctica es la enseñanza. En principio, ¿no? Primordialmente el interés de la didáctica es develar qué significa la enseñanza y qué incumbe a la enseñanza. Y en segunda instancia, por necesidad, también la didáctica trata de develar qué es el aprendizaje, pero esto lo hace con ayuda de otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, la psicología educacional. Pero cuando nosotros decimos que la enseñanza es un intento, estamos diciendo que enseñanza y aprendizaje son dos procesos que van por carriles separados, carriles paralelos. Otra manera de decirlo es que son dos caras de la misma moneda, o sea, van siempre juntos, a pesar de que son dos procesos separados, van siempre juntos. O sea, el proceso de enseñanza involucra al proceso de aprendizaje. Cualquier acto de enseñanza produce un aprendizaje. Lo que quizás tengamos que tener en cuenta es que ese aprendizaje quizás no sea el aprendizaje que pretendemos como docentes. O sea, nosotros nos proponemos enseñar determinado objetivo, pero la persona que aprende no necesariamente lo aprenda de la manera que esperamos nosotros, ¿sí? Y esto significa, por otro lado, que los esfuerzos que hace el docente para enseñar tienen que ser diversos y variados, ¿no? Por ejemplo, con lo que contaba Gianna. Gianna sabe que a los pibes les encanta la pantalla, les encantan los colores, les encantan las cosas que se mueven, cosas atractivas visualmente, cosas entretenidas. Eso les despierta el interés, entonces los utiliza, pero Gianna sabe que en realidad no es lo importante. O sea, usar la ruleta no es lo importante es que estén interesados y que se pongan a trabajar después de la ruleta. ¿No es así o me equivoco, Gianna?
Bueno, el objetivo de Llana no es la ruleta en sí, o sea, por eso es un recurso. O sea, el recurso es algo que sirve para obtener determinado fin. Entonces, ella, como cualquier docente, en general, salvo los docentes que están cansados y aburridos y les cuesta mucho enseñar, que los hay, no hacen este esfuerzo de buscar otros elementos para generar entusiasmo o motivación. Pero quienes comprendemos que la enseñanza es un intento, redoblamos nuestros esfuerzos para que nuestros propósitos y nuestros objetivos se lleven a cabo. Y bueno, y lo que también queremos decir cuando hablamos de enseñanza como intento es que estamos hablando de una dependencia ontológica, que es lo que refiere el texto de Laura Basabe, haciendo referencia también a la obra de Fenstermacher, que es el autor que vamos a ver también en esta otra obra de los enfoques, es que cuando hablamos de dependencia ontológica, lo que estamos hablando es esto, justamente, que cuando pensamos en la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, no es una relación causal ni lineal. Y esto es importante decirlo porque el conductismo, que fue una corriente psicológica que hegemonizó la escena del debate con respecto al aprendizaje y por ende con respecto a la enseñanza, o sea, el conductismo tuvo gran influencia en lo que respecta al pensamiento educativo. O sea, el conductismo es la corriente de pensamiento psicológica que obtuvo sus fundamentos del positivismo, ¿sí? El positivismo es un movimiento de pensamiento científico mucho más grande, que excede al conductismo, pero el conductismo es la corriente de pensamiento psicológica que hegemonizó ese escenario y del cual estábamos diciendo hace un ratito que sigue teniendo vigencia en algunos aspectos. Entonces, cuando el conductismo dijo que un aprendizaje sucede cuando se modifica una conducta, lo que está haciendo también es borrar esos límites que hay entre el concepto de enseñanza o el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje, ¿no? La relación es mucho más lineal. Si hay un estímulo, hay una respuesta. No, por supuesto que el conductismo tampoco lo hizo de manera tan llana, ¿no? Hay ciertas complejidades que no hace falta en las cuales nosotros indaguemos, pero básicamente lo que quería decir, lo que hizo el conductismo a lo largo de su historia es borrar estas fronteras que hoy podemos ver con más claridad entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Lo que sucedía, o sea, la consecuencia de estas reflexiones vertidas por el conductismo, es que le quitaba la capacidad de acción al que ocupaba el lugar de aprendizaje, ¿sí? O sea, toda la actividad estaba puesta con respecto a la actividad de la enseñanza, la actividad docente. ¿Y qué pasó? Bueno, surgieron algunos pensadores, como Vygotsky, que dieron pruebas de otros elementos que echaron luz sobre esa caja negra que consideraba el conductismo como inaccesible, que es la mente, y surgieron reflexiones como, por ejemplo, la corriente paidocéntrica. La corriente paidocéntrica generó una revolución en el pensamiento educativo y esto llevó a que se considerara al estudiante como una persona capaz de tener autonomía, ¿no? Esto hoy en día parece cómico que lo digamos así, pero bueno, en la escuela normal argentina, que fue la escuela que
originó, digamos, el sistema educativo, se basó en muchos de estos fundamentos que provenían del conductismo. No tenían prácticamente discusión, ¿no? Eran, o sea, por ser la corriente de pensamiento que hegemonizaba la escena del pensamiento educativo, no eran discutidos por nadie, o sea, se consideraban como verdad. Por supuesto, esto es producto, lo que nosotros conocemos hoy como proceso de aprendizaje o como concepto de enseñanza, es producto de la evolución del debate a lo largo de la historia entre diferentes corrientes de pensamiento. Y por eso a mí me parece importante que nosotros sepamos desde dónde estamos parados cuando hablamos de didáctica, que tiene que ver con el cognitivismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los orígenes de la escuela argentina y hablamos del normalismo o de la escuela normal como marca registrada de la escuela argentina, de los orígenes de la escuela argentina, hablamos de esto, de que el agente del saber estaba puesto desde el lugar del docente. El docente era ese elemento al cual otras personas acudían para saber con respecto a las diferentes áreas de conocimiento. Y no era discutido. Bueno, si lo graficamos de alguna manera, la docente de la escuela normal, la típica, es por ahí la docente que vemos en las tiras cómicas de Mafalda, que en realidad lo que grafica Mafalda en sus tiras, o Quino, más que nada, es que en la época de los 80s, acá en la Argentina, se empezaba a discutir ese lugar del rol docente, ¿sí? A pesar de que ya llevaba mucho tiempo de desarrollo otras teorías que le pelearon la escena a la hegemonía conductista, vemos en los 80 cómo este lugar del rol del docente, como saber, como esa columna de saber que se paraba frente al aula y no era discutida, se empezaba a discutir, ¿sí? Y en la Argentina ya habían habido muchas experiencias muy interesantes que debatían este lugar. Pero bueno, hay un factor ineludible que tenemos que tener en cuenta en la Argentina, que fue la última dictadura militar en la Argentina, que en el plano educativo generó una especie de parálisis con respecto a diferentes innovaciones que habían en la escuela en la Argentina, ¿sí? Que tienen que ver con esto, con la aparición de las corrientes de pensamiento que ponían al estudiante en un lugar activo, a diferencia de corrientes previas. O sea, durante la dictadura se prohibieron estas corrientes que innovaban en lo educativo y se mantuvo el escenario que era tradicional o clásico en la Argentina, que tiene que ver con esto. O sea, lo podemos graficar a partir de este lugar de la docente que surge de las escuelas normales, que tiene muy poca formación pedagógica en realidad, y que basa mucho su ejercicio de la docencia en este lugar del docente como algo indiscutible, ¿no? Bueno, esto quizás es para contextualizar un poquito todas estas teorías que vamos a escuchar. Después, para hablar un poquito con respecto al texto de Daniel Feldman, el texto de Daniel Feldman que tenemos para leer primero es la unidad 1 de este manual, que este autor es un autor argentino que se especializa en la didáctica, digamos. Bueno, por eso también el manual que le pidieron que escribiera se llama Didáctica General, así. Y aparte el primer capítulo es enseñanza. Más claro imposible, o sea, no hay duda de confundirse. Entonces sabemos que nuestro querido Daniel Feldman va a hablar de la didáctica y va a hablar de lo que la didáctica entiende por enseñanza. Y un resumencito que les puedo hacer con respecto al texto, a este primer capítulo de Daniel. Bueno,
En el texto de Daniel Feldman lo que nosotros vamos a ver en principio es cuál es el origen de la didáctica. Y Comenio es, digamos, el que representa este origen que compartimos con la pedagogía. Lo que pasa es que la pedagogía y la didáctica, después con el paso del tiempo, se dedicaron a campos diferentes de estudio. Y lo interesante de la obra de Comenio, tiene muchas características interesantes, y por ahí el documental que voy a colgar en el aula virtual les va a arrojar datos de contexto que es interesante que tengamos en cuenta. Que bueno, yo algunos puedo mencionar, pero y también algunos también los van a ver en el texto de Daniel Feldman, que tienen que ver con que en principio Comenio es un autor que escribió a mediados del siglo XVII, o sea, hace un montón de tiempo. Y en un contexto histórico complejo, ¿no? de entreguerras, digamos, ¿no? Comenio sufrió en carne propia la persecución. No importa demasiado saber en qué bando estaba o qué, pero bueno, son estas cosas de la humanidad que son difíciles de comprender, pero que realmente suceden. Este autor, lo que dice Daniel Feldman, que es interesante, es que las propuestas pedagógicas o las reflexiones sobre el pensamiento educativo tienen que ver en parte con reflexionar cómo resolver algunos problemas sociales, ¿no? Y Comenio básicamente pensó su obra, su obra me refiero a diferentes documentos que escribió y publicó en aquella época, con la idea de resolver un problema social que tenía que ver justamente con esto, con la persecución de las personas con respecto a sus ideas, con respecto a sus orígenes, ¿sí? Algo que, bueno, lamentablemente persiste en la sociedad humana, o sea, la educación no termina de resolver esta cuestión, pero me parece como muy inspirador y muy interesante pensar que el pensamiento educativo se propone resolver problemas como estos. Y Comenio lo que pensó en realidad el aporte básico que hizo Comenio con respecto al pensamiento educativo tiene que ver con dos cuestiones. Primero, con lo que él llamó un artificio universal, ¿sí? El artificio universal tiene que ver con todo lo que hace el ser humano, que tiene que ver con la creación de un mundo simbólico, de un mundo teórico que nos impulse a nosotros los seres humanos para llevar a cabo acciones que tienen que ver con la transmisión de conocimientos, ¿no? Este artificio universal, o también lo podemos llamar ideal pansófico, se refleja en la siguiente frase, es que todas las personas aprendan todo, ¿no? Este artificio universal, por supuesto, es un ideal al cual está bueno que aspiremos llegar en algún momento. Lo que pasa que si nos ponemos a ver en detalle, y lo que sucede concretamente en la realidad, es que como que este artificio universal se va desgranando de alguna manera, va atravesando algunos filtros que impide que se concrete de la manera que se pretende, el ideal, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar en el todo, en principio yo les acabo de decir que para cuando hablemos de currículum, necesariamente nosotros hacemos una selección de contenido, no podemos enseñar todo, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes que van a enseñar o que enseñan una lengua extranjera, no pueden abarcar todo lo que implica la enseñanza de esa lengua extranjera, lo técnico, lo contextual, lo cultural, pero hacen una selección que de alguna manera refleje
esos elementos que ustedes pretenden enseñar, ¿no? Y de esa manera, las personas que están aprendiendo comprenden que hay diferentes áreas del contenido que están aprendiendo que reflejan quizás o representan la totalidad. Pero por otro lado, nosotros lo podemos pensar de la siguiente manera. Comenius fue un pensador que pensó el campo de lo educativo como algo sistémico, ¿no? Dijo, hay alguna entidad que tiene que organizar el conocimiento que nosotros pensamos que es válido, que es útil para ser transmitido a las diferentes generaciones, ¿no? A la siguiente generación. Y Comenius vivió en una época en la cual todavía no existían los estados modernos. O sea, sí existían entidades que organizaban la vida social, pero no tenían la forma de los estados modernos actuales. Las características, por ejemplo, que se fundamenten en la democracia, ¿no? Como la conocemos hoy. Esto es una característica del Estado moderno. Entonces, lo que decía Comenius es que esta entidad que organiza los conocimientos en función de lo que necesita la sociedad es una entidad que organiza el sistema, ¿no? Es una organización supraindividual, o sea, va más allá del individuo y organiza la sociedad. Entonces, ¿qué pasó en el Estado argentino? Bueno, el ejemplo que dimos antes es que el Estado argentino consideró que el laicismo era un elemento que tenía que estar presente en el sistema educativo. Entonces, ese organismo que hoy en día llamamos Estado argentino y que ha sufrido cambios a lo largo de toda su historia, decide, hoy en día sigue decidiendo, en base al consenso, ¿no? En base a la disputa entre diferentes sectores políticos y sociales, qué es lo que es válido y útil y necesario que se aprenda en la sociedad. Un ejemplo polémico y hermoso y divino que podemos utilizar para hablar de esta cuestión es la ESI, que vamos a hablar de la presencia de la educación sexual en la educación argentina, y vemos que a veces esta decisión no es acompañada por todo el arco social, incluso actores que trabajan directamente en la educación no acompañan algunas ideas que podemos considerar como ley, como la Ley de Educación Sexual Integral, y en el campo de lo educativo suceden una diversidad de cuestiones que tienen que ver con la no concreción de determinados objetivos, ¿no? Por ejemplo, la educación sexual integral. Entonces, volviendo a Comenius es este personaje en la historia de la educación, de la didáctica, que puso esa piedra fundacional. Así como también Daniel Feldman dice algo interesante, que Comenius fue este personaje que logró recopilar de alguna manera los debates en lo educativo que habían sucedido hasta ese momento en la historia, más que nada en la historia de ese contexto social, de Europa en general. Y además lo que hizo, además del artificio universal que propuso Comenius, fue desarrollar algunas ideas con respecto al método. O sea, él decía que para enseñar, para ejercer este rol de enseñanza, tiene que existir un método necesariamente. En realidad, lo novedoso de que él incorpore esta idea no es que nunca haya habido métodos en los procesos educativos, sino que los sistematiza y además hace una propuesta. Él incorpora el uso de la imprenta para diseñar manuales que estén pensados específicamente para la enseñanza. Por ejemplo, en los manuales
la incorporación de la imagen es una novedad que se le ocurrió a Comenio, digamos. Y aparte la imprenta era una tecnología nueva en la época de Comenio. O sea, a él se le ocurrió utilizar la imprenta con fines pedagógicos, ¿sí? No solamente de difusión de ideas, sino que la imprenta podía producir materiales que estén pensados como recursos pedagógicos específicamente. Y bueno, en este artificio universal también encontramos al todos, que el todos me parece que es un poquito más abarcable que el todo, porque aparte es un número finito. O sea, el todos, hay una cantidad limitada de personas en el mundo, por suerte. Por ahí, sí, nada. Iba a hacer un chiste, pero muy mal gusto. Pero hay una cantidad limitada de personas, y cuando nosotros hablamos de que la educación, por ejemplo, es un derecho y al cual todos tenemos que acceder, bueno, la piedra fundamental con respecto a esto la puso el buen amigo Comenio, y ha sido incluso, me atrevo a decir, un adelantado a la época en algunos aspectos, porque en este todos, Comenio involucró a las mujeres, o sea, algo novedoso, porque las mujeres no accedieron de manera plena al derecho a la educación hasta hace muy poco tiempo, y esto sigue estando en debate en algunas sociedades, incluso en la nuestra, cuando nosotros hablamos de equiparación de derechos con respecto, bueno, que lo plantea los diferentes movimientos feministas. Bueno, en la cuestión del acceso al derecho a la educación, cuando vemos las estadísticas, las mujeres siguen teniendo un menor porcentaje al acceso a la educación que los varones. Igualmente, tenemos que decirlo que en la modernidad también han habido grandes avances con respecto a esto, gracias a la lucha de algunas referentes de la educación. En la Argentina tenemos a interesantes exponentes como Lanteri o Grierson, son mujeres que lucharon porque la mujer tuviera acceso a la educación. Bueno, es un dato interesante, digo, pero fíjense, Lanteri y Grierson son exponentes del feminismo de Argentina que vivieron hace 40, 50 años, y que sus ideas tuvieron eco en la Argentina. No, bueno, 40 o 50 años no, pero quiero decir el dato correcto, perdonen, pero ya que tengo la computadora y puedo hacer uso. Bueno, Lanteri murió en 1932, o sea que a principios del siglo pasado, una mujer como Julieta Lanteri estaba reclamando la posibilidad de que las mujeres puedan votar y puedan acceder a la educación de manera igualitaria. Y bueno, pensemos que es muy poco tiempo en relación con Comenio, que Comenio escribió a mediados del 1600, y ya estaba hablando de que las mujeres también tenían que tener la posibilidad de acceder a la educación. Es un dato interesante, y que tiene que ver con este todos. Hoy en día este todos quizás también cobra mucho sentido con respecto a los sectores que tienen algunos derechos vulnerados, ¿no? Y que quizás algunos derechos vulnerados, entre ellos está el acceso a la educación. Y por ejemplo, en pandemia esto quedó como a la vista, porque tuvimos que hacer uso de la tecnología para poder continuar con los procesos de enseñanza y aprendizaje, y como no todas las personas tenemos asegurados algunas cuestiones materiales, como por ejemplo el acceso a tecnologías relacionadas con las TIC, con la informática, y por ejemplo, acceso a los servicios de conectividad, entonces muchas personas
producto de la necesidad de restringir la circulación, no pudieron continuar su proceso de aprendizaje o también de enseñanza. Hablamos de docentes que quizás no tienen acceso a tecnología y producto de esa imposibilidad también no pudieron continuar con la enseñanza y con el aprendizaje durante la pandemia, ¿no? Entonces, fíjense que todos, del que habla Comenio, empieza a encontrarse con algunos obstáculos que también hacen al debate con respecto a la enseñanza. Y en el texto de Daniel Feldman también vamos a encontrar una definición muy interesante, básica, que tiene que ver con el concepto de enseñanza, que está muy relacionado con esta tríada de la cual hablan Basabe y Coles, y Daniel Feldman dice que enseñanza es aquello que tiene que ver con un contenido que solamente sabía una persona y que pasan a saber dos. ¿Sí? Es una definición, como ven, básica, porque si nosotros nos empezamos a indagar con respecto a lo mismo que decíamos en la tríada, si movemos a indagar entre la interrelación entre los diferentes elementos que forman parte de esa definición, nos vamos a encontrar que hay una complejidad y una variedad bastante extensa. Por ejemplo, ¿de qué contenido hablamos? El cómo se enseña determinado contenido es una pregunta básica de la didáctica que nos requiere a nosotros que complejicemos esta relación. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? No es solamente que no nos alcanza, digamos, la definición de la enseñanza de manera básica, así como lo plantea el autor al cual hace referencia Daniel Feldman, sino que necesitamos seguir indagando con respecto a la enseñanza, y para eso, bueno, está la didáctica. Y por último, Daniel Feldman habla de dos mitos de la enseñanza que plantean, digamos, y quizás argumentan en favor de la didáctica, que tienen que ver con el mito de que un contenido puede ser enseñado con los elementos que brinda determinada área de conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de la lengua extranjera, con las reglas gramaticales que otorga la misma lengua extranjera, eso sería suficiente como para enseñar. Bueno, pero como hablaron ustedes recién, me acuerdo quizás de los comentarios que hizo Gianna con respecto a la enseñanza. Bueno, ella como docente Nobel, ¿no? Como docente que está iniciando su carrera, miró cómo hacían otras docentes más expertas para poder enseñar determinado contenido, aprovechó diferentes recursos que habían disponibles ahí en la escuela, y esos elementos que hay alrededor no tienen que ver con lo que otorga la lengua extranjera. ¿Sí? O sea que este mito sobre la enseñanza, ya atendiendo a una experiencia como la que manifestó Gianna, da por tierra un poco esta idea de que los contenidos de cada área de conocimiento son suficientes para poder enseñarlos. Además, Daniel Feldman en sus argumentaciones, para quizás desvelar estos mitos, dice que esto que estábamos hablando antes, que es importante que el docente pueda comprender cuáles son los códigos que manejan las personas que están aprendiendo, y que ya es fácil darnos cuenta que los códigos que manejan las personas que están aprendiendo no son los mismos códigos que maneja determinada área del saber, ¿sí?
Por ejemplo, los códigos que maneja un adolescente en su vida cotidiana no tienen que ver con los códigos que maneja ni la matemática, ni la lengua, digamos, la literatura. No, o sea, la enseñanza brinda elementos que las personas en su vida cotidiana no accederían si no fuera por ese momento, ¿no? Entonces ahí estamos encontrándonos con dos códigos diferentes a partir de los cuales los seres humanos atravesamos nuestra experiencia como seres humanos, ¿no? Entonces, es importante que un docente pueda hacer una ligación entre esas dos formas de vivir, de experimentar la vida, ¿no? La forma que propone un determinado área de conocimiento para incorporar una habilidad nueva y las formas que nosotros manejamos cotidianamente. Sí, lo hice un poco largo, pero básicamente tiene que ver con esto, con que no sé si me comprendieron. Cualquier cosa ustedes me interrumpen, pero tiene que ver con esto, con que un adolescente por ahí le interesa determinado estilo musical, no está muy relacionado con esas cuestiones, sus intereses pasan por lo artístico muchas veces. Entonces nosotros para enseñar un contenido podemos hacer una relación entre un estilo musical y el contenido que queremos enseñar. Y eso lo logra el docente, ¿no? No hay otra manera de hacerlo, ¿sí? Lo podemos generalizar, pero tampoco tanto, ¿no? Porque los públicos difieren, son heterogéneos. A veces por ahí nos basamos en un grupo de esas personas que tenemos como estudiantes, en los intereses de un grupo, y por ahí hay más de un interés dentro de un grupo, ¿no? Incluso hasta podemos hablar que es importante hablar con respecto a las individualidades, ¿no? Y a los diferentes ritmos de aprendizaje. Y eso es algo que puede vislumbrar la persona que está con ese grupo, que es el docente. Y otro de los mitos que habla Daniel Feldman tiene que ver con que hay algunas características que favorecen a la enseñanza. La que menciona ahí en el texto es el carisma. El mito dice que para poder enseñar hace falta tener carisma y que el carisma es algo que no se aprende. Y bueno, Daniel Feldman va a decir que esto en realidad no es verdad. O sea, en principio, carisma puede ser una característica que puede ser útil para la enseñanza, pero no es la única, ni es, ¿cómo es? Ni es indispensable. Y hay otras características que tienen que ver con la docencia que sí se pueden enseñar, si no, no existirían los profesorados, ¿no? Básicamente sería esa la respuesta. Pero lo que dice Daniel Feldman, que es importante también, es que como vivimos en una sociedad en la cual se han conformado sistemas educativos que forman parte de una organización más grande, ¿no? Que tiene, o sea, es la organización que restringe digamos, el acto pedagógico en diferentes marcos, o sea, curriculares. Entonces necesitamos personas, más cantidad de personas, no solamente aquellas que tienen carisma y deciden dedicarse a la docencia, sino que necesitamos más personas. Además, entonces el sistema educativo desarrolló instituciones que enseñan a otras personas a ser docentes. Y que esto es algo posible, ¿no? Así que bueno, esto es básicamente lo que dice el texto de Daniel Feldman. Por supuesto, ustedes podrán encontrar algunos otros elementos que yo no mencioné, o pueden interpretar el texto de diferentes maneras, como a ustedes les plazca, y pueden ponerlas en debate. Bueno, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Sienten a gusto? ¿Ya les aburrí? ¿No quieren saber más nada de la didáctica? Quiero convencer a ustedes, personas que están del otro lado, que la didáctica
Es algo que les va a dar utilidad y les va a servir para la docencia. Voy a tratar de convencerlos. No, no, vamos bien. Yo me estoy quedando tullida de estar tanto sentada, solo eso. Pero vamos bien, la cabeza sigue escuchando. Bueno, muchas gracias, Sol, por compartir tus sensaciones. Bueno, nos queda un ratito más porque aparte, cuando terminemos con didáctica, pasaremos a aproximación. Pero bueno, en principio esto tendremos ocasiones para seguir debatiendo. Los foros son buenas instancias en las cuales se puede construir un diálogo, un intercambio entre ustedes. A veces lo que sucede es que solamente participan en función de la consigna, pero ustedes pueden intercambiar entre ustedes, o sea, está la posibilidad en el foro de que respondan a la intervención de una compañera o un compañero, y lo pueden hacer, o pueden intervenir ahora mismo, por supuesto, tienen la libertad. Pero bueno, quizás en el aula, en la presencialidad, esta posibilidad es un poquito mejor. Es algo que nos ha quitado en un porcentaje la pandemia. Pero bueno, retomaremos. Bueno, y si quieren, podemos pasar a aproximación. Si quieren, descansamos 5 minutos, estiramos y volvemos a tener el cuerpo, la flexibilidad en el cuerpo que teníamos antes de empezar didáctica, para volver a perderla con aproximación a la práctica docente. Así que, ¿quieren comentarme algo con respecto a lo que acabamos de hablar de la didáctica? No, yo lo único que quería decir, veo muy relacionados los temas. El cuatri pasado hice pedagogía y estoy haciendo psicología educacional, que bueno, anual, así que un poco lo de conductismo y demás lo vimos en el primer cuatri, pero como que todo está muy relacionado, como que se van ligando conceptos. De hecho, en pedagogía también trabajamos varios textos y ese concepto que decía sobre la enseñanza de Daniel Feldman, así que como que bueno, está bueno que se vaya conectando todo entre las distintas materias. A mí me interesa un montón arrancar a dar clases particulares y demás, y siento que me falta esa base como del cómo preparar una clase y cómo enfrentarme, o sea, cómo pararme frente a un alumno. Siento que estas materias me dan esa base que falta. Buenísimo, Paula. Bueno, esa es un poco la intención. No sé si saben ustedes, pero en los profesorados de lenguas extranjeras hace muy poco tiempo que existe el ciclo de formación general. Antes no tenían directamente las pedagógicas relacionadas con la especialidad, digamos. La especialidad me refiero a la lengua extranjera. Y hace muy poco tiempo, digamos, no sé si son 5 o 6 años, que cambió el plan de estudio y se incorporaron las materias del ciclo de formación general. Y bueno, y está bueno que se encuentren algunos conceptos. Por supuesto, siempre está la libertad de la que ustedes cuentan y contamos todos los seres humanos, de hacer nuestras propias interpretaciones y de hacer los usos del conocimiento que querramos. Y bueno, y esto no es poca cosa decir. Hay 2 textos que nosotros vamos a tener como contenido transversal de la materia. Es un texto que escribió Daniels, un autor norteamericano que se llama Daniels, y después el texto de Laura Basabe, que escribe ella sola, un artículo académico que habla sobre la obra de Brunner y la obra de Vygotsky. Los mencioné un poquito antes, pero para mí este elemento es fundamental, y por eso también es transversal a la materia. Es básicamente un posicionamiento. O sea, cuando nosotros leemos en el texto de Laura Basabe y Estela Coles, el tercer aspecto, que es el relacionado con la acción intencional
no solamente está relacionado con la premeditación o la planificación de la enseñanza, sino que también da cuenta de que la enseñanza es un acto político. Y cuando hablamos de acto político, hablamos de un posicionamiento que a veces no es consciente. Y esto lo vamos a ver un poquito en la unidad 2, porque este acto no consciente de la enseñanza, que está relacionado con el posicionamiento político, tiene que ver con la personalidad, con la experiencia de las personas que nos dedicamos a la docencia, que se van a dedicar ustedes también, y que tiene que ver con que en todo lo que hacemos nosotros, todo refleja de alguna manera diferentes posicionamientos. No lo podemos controlar, o sea, no podemos controlar ese posicionamiento, y en parte la restricción la cual de alguna manera nos enmarca el currículum tiene que ver con que vayamos de alguna manera todos para el mismo lado, ¿no? En educación, o sea, formamos parte de un sistema y más allá de que tenemos un alto grado de libertad con respecto a cómo ejercer la enseñanza, cómo ejercer la docencia, tenemos estos marcos que nos restringen. Y algunos marcos que nos restringen que son sociales, ¿no? Por ejemplo, si vemos, no sé si escucharon el caso de la docente de Ciudad Evita que discutía con mucha vehemencia con un estudiante. Bueno, es un ejemplo excelente con respecto a lo que sucede en la docencia todos los días de nuestras vidas, y que tiene que ver con que algunos hacemos más explícito o menos explícito nuestro posicionamiento político, que a veces se liga con una referencia partidaria, pero no necesariamente. También se liga con determinadas creencias que tienen que ver con las religiones, ¿no? Y, por ejemplo, un ejemplo puede ser esta docente de Ciudad Evita, pero también cuando nosotros hablamos del laicismo en la educación pública, nos encontramos con cuando vamos a una escuela pública, que tenemos ahí colgado el crucifijo, por ejemplo, o tenemos la imagen de Jesús, ¿no? Y supuestamente las escuelas públicas son laicas. Bueno, pero bueno, hay determinadas cuestiones que hacen a la práctica educativa que generan que se reflejen estos elementos que quizás no son parte del currículum necesariamente. En uno de los textos de unidad 2 vamos a ver esto como el currículum oculto, que quizás ya lo escucharon hablar. Y el currículum oculto indica estas prácticas educativas en las instituciones, en las escuelas, que no están del todo concientizadas o que producen consecuencias que no son las esperadas, ¿no? Por ejemplo, el currículum oculto podemos hablar de que los y las estudiantes buscan estrategias de aprobación que por ahí no son las que se buscan. Por ejemplo, cuando hablamos de asistencia, estamos contando, quizás producto de la falta de tiempo, estamos buscando el porcentaje de asistencia, de ausencia más que de asistencia, ¿no? Estamos contando a ver a cuántas clases podemos faltar para poder aprobar la materia, y no estamos pensando ¿no? en que vamos a asistir a todas las clases, ¿no? Digo como ejemplo, no quiere decir que todas las estudiantes piensen eso, pero cuando nosotros hablamos de la calificación en la evaluación, también sucede. Digo, ¿se puede aprobar con 7? ¿Para qué me voy a esforzar para un 10? O sea, me voy a sacar un 7, ¿sí? Voy a medir mis esfuerzos, mis energías, y no voy a apuntar a un 10 si total con un 7 promociono igual, ¿no? Esto es parte del currículum oculto. Por ejemplo, la ESI es un buen ejemplo para prácticamente todo en educación, y si nosotros hablamos de la ESI como instaura una nueva forma de ver la educación
sexual de manera integral. El currículum oculto antes indicaba que se hablaba de sexualidad de todas maneras. No había ninguna ley que enmarcara el debate con respecto a la sexualidad en las diferentes edades. Se hablaba de sexualidad de todas maneras. Y era parte del currículum oculto. Lo que hace la ESI es sacarlo del currículum oculto y debatir abiertamente con respecto a la educación sexual. Digo, puede ser una lectura con respecto al currículum en ese aspecto. Pero bueno, lo que dice Paula está buenísimo, que son todos estos elementos que forman parte de nuestra formación y que la idea es que aporten algo al ejercicio de la docencia. ¿Sí? ¿Estamos bien, entonces? ¿Les parece bien que hagamos unos? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere decir Sí. algo? No,